Lucía, no lo entiendes, ¿verdad? ¿Entender qué? Entender que estando a su lado, haces que todo sea mucho más complicado. No, es que el que no entiende eres tú, Daniel. Porque si no encontramos pruebas que nos ayuden a meterlo a la cárcel, entonces él sí va a seguir ganando. Vengo a darte una noticia que no te va a gustar nada. Perfecto, pues entonces dilo. Elena, tu mujer, se casa. No hagas ruido y camina. Tranquilo. Camina. Si quieres mi dinero te lo puedo dar, pero déjame en paz. No queremos tu dinero. Te queremos a ti. Es muy arriesgado estar aquí. Sí, pero no me queda de otra. Yo tengo que demostrar que Rafael es el diablo. ¿Qué es esto, Daniel? Mira. Octavio. Lo tenemos, Daniel. ¿Acaso creías que ibas a salir bien librado de esto? Quien nos la hace, no la paga, miserable. Secuestraron a mi sobrino y lo van a matar por mi culpa, Pablo. Cálmate, Daniel. ¿Cómo quieres que me calme? Secuestraron a mi sobrino. Esos imbéciles apagaron el teléfono. Dile a los muchachos que lo rastreen. Tenemos que encontrarlo cuanto antes. No puedo permitir que lo maten. No van a matar a tu sobrino, Daniel. A él lo tienen de carnada. Al que quieren es a ti. ¿Qué? ¿Qué quieres que deje vivo al chamaquito ese? ¿Tú estás loca o te estás metiendo algo que te hace decir tonterías? A ver, hoy no me he metido nada, diablo, te lo juro. A ver, ¿y a santo de qué yo tendría que dejar vivo a ese muchacho, al sobrino de Ponce? Bueno, porque acaba de tener un bebecito, tiene un bebé recién nacido. ¿Qué te pasa, Liliana? ¿Eh? ¿Tienes culpas por haber matado a tu sobrina? ¿Es eso? ¿No puedes dormir en las noches? ¿Tienes pesadillas o qué? Ay, diablo, por favor, era una muchacha muy buena y además tenía 18 añitos nada más. Ay, pobrecita, mira nada más. Y tú eres una diabla mala. Pero eso sí, bien arrepentida, ¿no? ¿Qué, te estás burlando de mí? Claro que me estoy burlando de ti, Liliana. ¿Qué te pasa, mija? Ya mataste a esa muchachita. ¿Qué más te da que matemos al mocoso ese, eh? Si te preocupa la criatura, tranquila, la cuida tu hermana o tu mamá. O mejor aún, ¿por qué no la cuidas tú y así expías todas tus culpas? Uy, León, hoy como que te pusiste más bonita, muy femenina, hueles, no sé, a mujer sensual. Ay, Rodríguez, estoy igual que siempre. Más bien, ¿no será que últimamente te estás dando cuenta que soy mujer? Porque todo el mundo se da cuenta, menos tú, ¿eh? A ver, ¿hasta cuándo me vas a contestar así, siempre mal, despectiva, tratándome mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será porque tú me tratas exactamente igual? ¿O qué? ¿Tú me tratas como mujer? A ver, ¿de qué hablas? Es la verdad, me tratas igual como si fuera, no sé, Pablo o cualquiera. ¿Cuándo eres romántico conmigo? Nunca. Solamente te acercas a mí cuando quieres tener algo, cuando me quieres besar o me quieres toquetear, ¿no? Ahí sí eres una seda. Pero mientras tanto me tratas como si yo fuera uno más. Ni siquiera eres romántico, nunca me regalas una flor o unos chocolates. Pero te voy a decir una cosa. Si tú quieres tener algo conmigo, vas a tener que empezar a ser caballeroso, porque si no, no va a haber absolutamente nada de nada. Bueno, ok, te entiendo. Oh, ¿quién es? ¿Qué? ¿Sí? Comandante, sí, comandante. Ajá, sí, lo tengo aquí enfrente. ¿Cómo que secuestraron a Octavio? Necesito que vengan al hotel ahora mismo. Vengan bien armados, que vamos a tener fiesta. Gracias. No sé si tengamos suficientes municiones. No te preocupes, yo tengo algunas en el auto y también un par de armas. Pablo, perdón por hacerte pasar por todo esto. Sé que hoy ibas a casarte. Yo veo luego cómo lo arreglo. No te preocupes. Lo importante ahora es salvar a Octavio. Mira, te puedo poner esta azulita que es igual que tu vestido. No. ¿Te vas a ver re chula? No, azulito no, azulito Pues, no. ¿por qué no? ¿Para que brille? Tiene chispas. Pues es una No, fiesta. de ya, muchas gracias. De hecho, hasta me da remordimiento arreglarme. No. No, pues está bueno. Entonces. A Vicky le encantaba que te arreglaras. Ay, Chelito, no estamos haciendo fiesta. Pero Elena se casa hoy con el hombre que tanto ama y eso nos tiene que dar mucha alegría. Sí. Yo no sé si es una locura, pero pues Pablo no tiene dónde vivir, no tiene trabajo. Pero la verdad es que no queremos esperar ni un segundo más, ya queremos estar juntos.
¿Que ustedes creen que es una locura? Pues claro que es una locura. Si no tiene dinero. Oye, claro que no, de ella. ¿Cómo crees? No es una locura. Hemos tenido tan pocas alegrías últimamente que no podemos perder tiempo cuando se trata de un minuto de felicidad. Tú haces muy bien, Elenita. Tienes toda la razón, sí es cierto, Maris. Ahora, lo que se me hace raro es que Pablo no me haya llamado, porque desde que le di el sí me habla cada 5 minutos. A ver, Bella, pásame mi celular que está en mi bolsa. Elenita, ¿no tienes batería? Ay, no. Oigan, ¿ustedes no tienen un cargador? No, de eso no. No, pues voy a tener que esperar a llegar a mi casa, ni modo. Ay, perdón. Sí, diga. Ah, ¿cómo le va, Juanita? ¿Qué? ¿Octavio salió y no ha regresado? Qué raro. Sí, yo sé que se tiene que ir. Bueno, no se preocupe, mire, yo ya voy para allá. Sí, hasta luego. Octavio fue a comprarle pañales y leche a la nena y no ha regresado. Doña Juanita ya se va y tengo que quedarme con la niña. ¿No importa? No te preocupes, ve, hermana. Ok, y si Octavio llega a tiempo, yo llego, ¿sí? Chelito, cuando aparezca Octavio me avisa así, por favor. Claro. Aunque es muy raro. ¿Qué le habrá pasado? El celular de Elena está apagado. Trajimos más armamento. Toma, jefe. Gracias, León. Estoy seguro de que me van a proponer un intercambio por mi sobrino. Si queremos que todo salga bien, tenemos que ser rápidos y precisos. Tenemos que adelantarnos a ellos. Espérense. Es él. ¿Qué pasó, imbécil? Mi querido ex jefe, qué placer oír tu voz. Te voy a pasar a alguien que conoces muy bien. Tío, no vengas. Esto es una trampa. Estos miserables de todos modos me van a matar. No tiene caso que vengas. No lo hagas, por favor, no. Si quieres ver a tu sobrino con vida, te esperamos dentro de 1 hora. Si vemos que vas acompañado por alguno de los imbéciles que te lamen las botas, tu sobrino se muere en el acto. ¿Comprendiste? Anota la dirección. Hola, hijo. Ya sé que no quieres ver a nadie ni hablar con nadie. Así es que tú ni me veas ni me escuches. Pero me voy a quedar un rato contigo haciéndote compañía. Es curioso cómo cambian las cosas. Hace poco era yo el que estaba en una cama como esta pensando que me iba a morir. Estaba triste y desesperado. Y ustedes me sacaron de esa tristeza y de ese temor a la muerte. Casi me obligaron a seguir vivo. He pasado por tantos miedos, mijo, que aprendí que no vale la pena temer. Casi pierdo a Lucía 2 veces. Perdí a mi nieta querida. Y casi te pierdo a ti. Y sin embargo, aquí sigo de pie. ¿Qué es la vida, mijo? La vida es un regalo que no podemos despreciar. No podemos desechar. Así nos golpee fuerte, así nos lastime en lo más hondo y tengamos la impresión de que nos vamos a quebrar en 1000 pedazos. Al día siguiente, vuelve a salir el sol y seguimos respirando. Y resulta que no estamos rotos, seguimos enteros. Nomás tenemos que comenzar otra vez. Siempre comenzar, siempre crecer, siempre avanzar sin parar, sin miedo, mijo. Sin miedo. Daniel, si te entregas es una locura. Además, usted sabe perfectamente bien que eso puede ser una trampa. Sí, pero es mi sobrino y lo tengo que hacer, León. Por favor, jefe, los van a matar a los dos.
Si vas solo es un suicidio. Tenemos que pensar un plan, una estrategia, algo. Está bien. Vamos a hacerles creer que voy solo. Prepárense. Vamos por él. Hay que tener mucho cuidado con Ponce. Nos llevaremos al muchacho y lo presentaremos solo cuando se desarme. Cuando este bastardo suelte el arma, el diablo dirá la última palabra. ¿Entendieron? Ok. ¡Ya voy! Pero qué manera de tocar es esa, caramba. ¡Que ya voy! Perdón, señora Fernanda, pero necesito ubicar a Elena. ¿Dónde está Elena? Si tú no sabes que supuestamente eres el novio. ¿No está? No, no está. Discutió conmigo esta mañana porque no estoy de acuerdo con ese disparate de su matrimonio. Y todavía no ha regresado. Señora, necesito hablar con ella. No he podido comunicarme y es urgente, es de vida o muerte. A ver, yo sé que usted me odia, pero por favor, deje a un lado su odio y haga algo por la felicidad de su hija. Necesito que le diga que no voy a llegar a la boda. El sobrino de Daniel corre peligro de muerte y tenemos que salvarlo. ¿Octavio? Sí, Octavio, pero no tengo tiempo de explicarle. Por favor, si de verdad ama a su hija, dígale que no voy a llegar a la boda y que la llamo cuanto pueda. Precisamente porque la amo, no le voy a decir nada. Pobre diablo. Señor, lo que quiere hacer está mal. Es un delito. Yo he hecho muchos trabajos para usted, pero nunca de este tipo. Ya, déjate de estupideces, no seas cobarde. Además, ni siquiera nos van a reconocer. Ponme mucha atención, ¿eh? En cuanto llegue, me lo dejan a mí. A ver, ¿sonrían? Listo. Bueno, a ver, ¿qué más necesito? Ya Hermosa. tengo todo, ¿no? Chivas, Elenita. Dime. ¿Y si le hablamos a Pablo? Dame su número. No, pero... Pues lo que pasa es que no tengo pila. Aparte, yo tengo el número viejo de Pablo, pero no tengo el número nuevo. ¿Pero por qué no le hablas a Daniel? Bueno, yo tampoco me sé el número nuevo de él. ¿Y por qué quieres que le hablemos a Pablo? No sé, Es una corazonada, comadrita. ¿Eh? Tienes uno de esos presentimientos gachos que te dan, ¿verdad? No me hagan caso. Vámonos, que es la boda de Elenita, que ves hermosa. ¿Sí? Ay, me encantó. ¿Seguro? ¿Seguro? Ay, no, sí. Ay, no lo puedo creer. ¿Qué pasó, señor? Pues, Genaro, ¿y el chamaco? Lo tenemos bien guardadito. ¿Y Ponce? No tarda, siempre es muy puntual, señor. Aquí lo vamos a esperar. Venga, pues. ¡Muchachos! ¿Saben lo que tienen que hacer? Muévanse, ándenles. Daniel, estoy en posición. Tengo a la vista al diablo y a Genaro. ¿Ves a Octavio? No, Octavio no está con ellos. Yo también estoy en posición, pero tampoco veo a Octavio. ¿Dónde estás, León? Ya estoy cerca. No veo a Octavio. Bueno, por lo menos Daniel te debería estar esperando aquí. Pues yo paso y le digo que ya llegaste. Ahí vengo. Hay un amor que me aguarda, en mi lucha triunfaré, lo que me quede de vida, miserable no he de ser.